Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Derbi Real Madrid-Atlético de Madrid con varios nombres propios encima de la mesa por parte madridista. Uno, evidentemente, por encima de todos. Le tengo aquí atrás. Karim Benzema vuelve y estará frente al Atlético de Madrid. Ya ha dado Ancelotti la lista de convocados y se espera que Benzema sea de la partida, sea titular. También el otro gran nombre propio y que vuelve a la lista de convocados mucho tiempo después es Gareth Bale. Desde agosto que no jugaba con el Real Madrid, sí lo ha hecho con Gales, y lleva entrenando ya en dinámica grupal con el equipo varios días, así que no se descarta incluso que pueda tener en la segunda parte minutos, evidentemente también dependiendo de cómo progrese y de las circunstancias y contexto del partido. Pero bueno, tal y como ha hablado el míster, parece que se espera cierto sentido táctico, ¿no? Haciendo ya un poquito, chicos, análisis previo de lo que podemos esperar del Real Madrid-Atlético de Madrid, ¿no? Creo que sentido táctico en el sentido, valga la redundancia, de que vamos a intentar reducir nuestros espacios para limitar la fase creativa del Atlético de Madrid y intentar pillar a la espalda y a los espacios al rival, que entre otras cosas, más allá de la identidad de cada equipo, el que desde luego tiene que ir a por todas, tal y como está la clasificación, es el Atlético de Madrid. Y creo que ese tipo de cuestiones en los partidos Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça, es un factor siempre que te puede dar un plus en positivo o un plus en negativo, porque te puede generar ansiedad y hacer cosas que se salgan un poquito de tu contexto como equipo. Es decir, en resumidas cuentas, esperamos en el Real Madrid un bloque bajo, de lo cual le han preguntado hoy en rueda de prensa Ancelotti y ha manifestado estar a gusto y cómodo el equipo con ese sistema, y entendiendo que ahí, pues, sobre todo Modric y Kroos, pues se sienten a gusto, arropados por todo el sistema colectivo madridista. Como digo, espero un Real Madrid ordenado, intentando guardar su área defensiva, con un bloque intenso, aunque sea bajo, pero intenso. Y es muy importante para mí frente al Atlético de Madrid, un equipo que es muy intenso y potente en los duelos, pues precisamente, ¿no? En esos duelos directos arriba, pues que la defensa esté expeditiva, ¿no? Los Militao, Álava y compañía deben tener un día muy activo y muy atento. Y Courtois, por supuesto, es probable que aparezcan 2-3 situaciones decisivas donde Thibaut tendrá que aparecer. Esperemos que no, pero en otros partidos hemos visto que Courtois ha sido decisivo en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, creo que la manifestación de no tener errores propios va a ser fundamental ante un Atlético de Madrid que es verdad que a nivel creativo pues está teniendo muchas problemáticas, ¿no? A la hora de, digamos, definir las jugadas en situaciones de ataque estático. Y precisamente hablando del ataque estático, pues el Real Madrid va a buscar muchísimo las situaciones de contra, con Vini Junior como gran protagonista, intentando buscar ese lado izquierdo del Real Madrid, intentando buscar la espalda del Atlético de Madrid cuando haya pérdida de balón, intentar salir a 1 o 2 toques rápidos buscando el pase en largo o en transición para Vini Junior o Rodrigo en el otro lado. Ahora veremos si apostará o no por Rodrigo Carlo Ancelotti, pero bueno, un poco la idea está bastante clara, ¿no? Yo sinceramente creo que Ancelotti tiene clarísimo qué planteamiento quiere hacer en el día de mañana al Atlético de Madrid. Cuidado también con las estrategias, que de hecho además es un tema que ha salido en rueda de prensa cuando le han preguntado por las claves del partido, y más que porque el Atlético de Madrid sea un equipo poderoso en el juego aéreo, que lo es, sobre todo porque nosotros también hemos manifestado algunos problemas en algunas situaciones, sobre todo en las faltas laterales, así que cuidadito porque esto también puede ser muy importante a la hora de proteger las jugadas de estrategia defensiva. Y en definitiva, ¿cuál es el 11 que esperamos que saque Ancelotti en el derbi frente al Atlético de Madrid con todas estas novedades y con todas estas claves que hemos comentado? Pues yo espero un 11 donde no va a haber sorpresas, pero tengo una sola duda, y ahora iremos con ella. Thibaut Courtois en portería, defensa de 4 como siempre, Dani Carvajal, Eder Militao, David Álava, Mendy, ya nos lo sabemos de memoria, al igual que el centro del campo con la CMK, Casemiro, Modric y Toni Kroos. Y arriba, Vini Junior, Karim Benzema, que escuchando a Ancelotti es evidente que va a jugar de titular, que está recuperado para jugar un partido al máximo nivel. Y luego a la derecha tengo la duda de si va a jugar Rodrigo Goes, que jugó frente al Inter de Milán, o si va a apostar
por Marco Asensio, que marcó un auténtico golazo, y es verdad que ahora mismo Asensio está considerado como el jugador 12-13 del equipo, ¿no? Que está dando soluciones, que está dando asistencias, que está marcando buenos goles, y que a lo mejor en un partido frente al Athletic, donde a veces te cuesta golpear o definir jugadas dentro del área porque ellos se enrocan bastante, pues a lo mejor buscar el golpeo de izquierda a pierna cambiada de Asensio puede ser un arma interesante para este perfil de partido. Aunque por otra parte, Rodrigo te va a dar mucho más trabajo y sacrificio en ida y vuelta. Es un jugador que tiene mucha más capacidad física para poder trabajar, y eso que Asensio este año con respecto al año pasado, toca decir que ha mejorado sus prestaciones ofensivas, pero también defensivas. Es un tío que trabaja algo más en defensa. Veremos cuál es el 11 que saca Carlo Ancelotti. Me gustaría leer, chicos, vuestras claves también de cara al partido frente al Atleti. ¿Cuál es el posible 11 que creéis que va a sacar el Real Madrid, que va a sacar Ancelotti? Y nada, también si queréis dejarme vuestra porrita. Yo espero un partido de pocos goles, aunque últimamente no atino demasiado, pero yo espero un resultado tipo 2-1 o 1-0 para el Real Madrid. Pero bueno, dejadme vosotros en los comentarios qué esperáis, y nos vemos en el próximo vídeo, donde esperemos contar un triunfo madridista en clave también de Liga, y esto lo he dejado para el final, porque de obtener los 3 puntos frente al Atlético de Madrid, para mí el porcentaje de posibilidades reales de que el Real Madrid gane esta Liga, pues aumenta muchísimo, porque para mí el Atleti es el gran rival este año para ganar la Liga, por encima del Sevilla, evidentemente muy por encima del Barça, por lo que yo creo que si ganamos este partido, entre un 80-85% de posibilidades le doy al Real Madrid de que gane la Liga. Así que es un partido clave, fundamental, y donde espero un Real Madrid, sobre todo atento, que haga las cosas bien. No va a ser un partido muy estético. Pocas veces frente al Atlético de Madrid vemos a un Real Madrid que haga un partido muy estético, pero espero que seamos combativos, competitivos, sin errores propios, e intentar aprovechar las 4 o 5 ocasiones que podamos generar claras en el partido para marcar y ganar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid! Chao, chao, chao.